¿qué tal? Hoy, siguiendo con nuestras clases de danzas, hoy nos corresponde, o veníamos hablando acerca del orgullo en las danzas. Y aquí podemos mirar a través de la palabra, porque nosotros decimos que tenemos que dejar un poco el orgullo nosotros en las danzas, porque es muy importante que cada uno de nosotros lo hagamos de corazón. Y sobre todo, antes de hacer las cosas, siempre consideremos de que todo lo que estamos haciendo es para Dios. Y si lo estamos haciendo para Dios, entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros. Estábamos mirando que nuestro mejor y mayor ejemplo a seguir se llama Jesús. Y si nosotros nos acordamos de la historia de Jesús, perdón, miramos de que Jesús era la persona más humilde que podemos ver. Jesús es nuestro modelo a seguir, por eso seguirle es imitarle. Escucha su voz, dice, de instrucción y promesas y obedécele. Miramos en Mateo 11:29 y dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor aquí nos está diciendo que tenemos que ser como ¿quién? Como Jesús. Mansos, no tontos, sino mansos, tranquilos, no personas de discordia o de peleas. Entonces tenemos que ser humildes. En este ministerio, que forma parte de ya sea del grupo de alabanza o de adoradores, junto con los músicos y los cantores, y el propósito es llevar a toda la congregación es la presencia de Dios en completa redención, y para ello se necesita que no seamos encontrados en orgullo y soberbia. Cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que despojar de nosotros el orgullo, el no ser orgullosos porque pertenecemos a un ministerio y hay gente que no. Hay de pronto personitas que no tienen el talento para hacer las cosas que nosotros hacemos, pero por eso no podemos sentirnos orgullosos de lo que estamos haciendo. Debemos despojar de nosotros el orgullo. Hoy vamos a mirar acerca de la edad en las danzas o en la alabanza o en el ministerio que estamos. Miramos la edad en la danza cristiana. Dice, el enemigo y las fortalezas que él pone en la mente muchas veces son sobre la edad en las danzas y hace creer que hasta lo creamos que solo las niñas o los jóvenes o las jovencitas son las que mejor pueden danzar o quedan mejor danzando. Y esta fortaleza es abrigada por algunas personas de edad adulta, y me refiero a mujeres mayores de 40 años, incluso algunas dicen que ya el organismo no es el mismo y por eso no les gusta danzar, que la edad, que ya son pesadas, en fin. Pero en realidad en las danzas o en la alabanza no hay una edad establecida, no hay que solamente sean doncellas, que sean niñas, que sean jovencitas, que sean vírgenes. En ninguna parte de la palabra habla acerca de que sean niños puros o que las señoras no puedan pertenecer al ministerio de danzas. Muchos se excusan porque dicen es que los niños o los jóvenes son mucho más livianos para danzar, tienen más destreza, pero en realidad lo que Dios mira no es la destreza, sino el corazón. Sigamos, dice, a lo cual les comparto que Dios no valora tanto la apariencia ni la excelencia de los pasos de danza, sino que ve lo que vio en David. ¿Y qué vio en David? El corazón. Y si tu corazón anhela danzar a Dios, al Creador, solo obedece a su voz, debemos obedecerle, es Dios quien es digno de toda alabanza. Así que tengan la edad que tengamos, solo tenemos que estar dispuestos a danzarle, a alabarle a Dios con gozo, con júbilo, porque Dios no está buscando los mejores danzores, no, dice que está buscando los mejores adoradores en espíritu y en verdad. O sea, no está mirando que salga la coreografía perfecta de danza, no, está mirando el corazón. Y si de pronto tú ya eres grande y dices, no, es que no tengo mucha movilidad,
Pues el Señor no está mirando tanto la destreza de tus piernas, sino en realidad la destreza de tu corazón. Y más claro de aquí es el ejemplo de María o de Miriam, la hermana de Moisés. ¿Quién era ella? Era una señora, porque si miramos ellos ya eran de edad. Miremos en qué nos dice Éxodo 15:20. Éxodo 15:20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y miremos que en la historia María no era una jovencita, ya era una señora adulta. Entonces aquí nos puede garantizar y decir de que la edad no importa para danzar. También podemos buscar en Números 12 o en Miqueas 6:4. En Miqueas 6:4 dice: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y te derrimí de la casa de servidumbre y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Miramos de que María ya era una persona adulta, María era una profetisa, era una cantora del pueblo de Israel. Es una de las mujeres que, como Débora, fue elegida y capacitada por el Señor para contribuir a la redención del pueblo, o sea, la salvación del pueblo de Israel. Y aquí podemos mirar que era bastante mayor que Aarón y Moisés. María era mayor que ellos, o sea que ya era una señora. De su encuentro con la princesa egipcia en el Nilo sabemos que era una niña o una chica pequeña. En efecto, Jocabet, su madre, podía encargarse del cuidado y supervisión. Dice, aquí estamos leyendo, es la historia de Moisés, para las personitas que no saben. Estamos leyendo la historia de Moisés. Y dice que María era la persona que ya era mayor que los hermanitos, porque si nosotros nos acordamos de la historia de Moisés, fue ella la que fue a mirar entre los juncos a ver si alguien tomaba a su hermanito, o sea que ya era mayor. Y cuando estamos leyendo en Éxodo 15:20 que ella empezó a danzar, ya era señora. Entonces no nos dejemos llevar por los que dirán o por los señalamientos de las demás personas que dirán: ah, pero tan grande, tan señora, tan vieja y danzando, porque en realidad lo que Dios mira es el corazón. Vamos a leer este parrafito aquí, a partir de aquí donde estoy señalando. Dice: era bastante mayor que Aarón y Moisés. De su encuentro con la princesa egipcia en el Nilo sabemos que era una chica sagaz. En efecto, Jocabet, su madre, podía encargarle el cuidado y supervisión del pequeño Moisés sin vacilación. Y aunque fue ella la que salvó la vida de Moisés, siempre se le va a acompañar de Aarón y no de Moisés. Esto es perfectamente natural. Moisés había vivido en el palacio y asistido a las escuelas de Egipto. Luego, poco después de su primera aparición pública, había tenido que emigrar a Madián, entrando María y Aarón y vivían juntos en su hogar tranquilo en Aram. Y fue por esto que María no conocía a Moisés a fondo. Miramos de que María era la hermana de Moisés, pero igual no lo conocía mucho. Por eso miramos de que en esta historia que estamos mirando, podemos mirar que María ya era una persona mayor. Entonces no nos dejemos llevar que muchas personas nos vayan a decir que ya estamos muy grandes como para estar danzando. El Señor lo que está mirando en realidad es nuestro corazón. No lo que nosotros podamos decir: no, es que yo ya estoy muy grande, ya estoy muy mayor, ya soy muy viejito, ya estoy muy viejita. Si tú quieres pertenecer a un ministerio de danzas, tú lo puedes hacer en tus posibilidades, con los movimientos que tú puedas, pero lo podemos hacer siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. También vamos a mirar de que es necesario que cuando nosotros vayamos a danzar, es necesario también calentar y sobre todo pues practicar.
Si cada uno de nosotros no calentamos antes de danzar, pues vamos a mirar nuestro cuerpecito también afectado con dolencias, porque como ahí estamos saltando, brincando, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que calentar cuando nosotros vayamos a danzar varias alabanzas, cuando sea un congreso de danzas, cuando sea un congreso de alabanza, cuando sea un congreso de lo que sea que tengamos en nuestra iglesia, seamos precavidos y calentemos nuestro cuerpo, moviendo nuestras articulaciones, moviendo nuestras manos, nuestro cuello, lo que vayamos a usar. Miremos qué es el calentamiento en los danzores. El calentamiento es el proceso activo que se realiza previo a la ejecución del ejercicio físico, que prepara al individuo físico, fisiológica y psicológicamente para una actividad más intensa que lo normal. Antes de iniciar la práctica del ejercicio de la danza o cualquier deporte que tú practiques, tenemos que calentar. Una correcta entrada en calor permitirá rendir mucho más. No nos vamos a cansar tanto, no nos vamos a agitar, no vamos a sudar tanto. Entonces es necesario calentar. Tener al menos el riesgo de una lesión, porque tenemos que tener en cuenta que si no calentamos y nuestras danzas son muy extenuantes, son demasiado largas o tienen muchos movimientos, vamos a correr el riesgo de lesionarnos, de troncharnos un pie, de lesionarnos un tendón. Entonces el objetivo del calentamiento es ingresar de forma progresiva al nivel de una actividad que estamos deseando, logrando así una adaptación del corazón, de la circulación, de la respiración. Así que es necesario, así también como practicamos el calentamiento cuando vamos a hacer una carrera o cuando vamos a practicar algún deporte, también es necesario que cuando nosotros vayamos a danzar, también tengamos un tiempito de calentar nuestras piernas, nuestros brazos, nuestros músculos, para no lesionarnos, no llegar corriendo pues cuando sea el culto, porque no vamos a tener tiempo de calentar. ¿Por qué es el calentamiento? Porque el objetivo primario de este mismo es elevar la temperatura de nuestro cuerpo, calentarnos un poquito, no llegar solamente a danzar y a brincar, sino tomarnos el tiempo de entrar en oración y sobre todo llegar también a calentar. Miramos de que si no empezamos nosotros con una buena rutina de calentamiento, después nos vamos a mirar afectadas en nuestra área física. Entonces, si tú no quieres tal vez mirarte lesionada por una danza, porque a veces dicen y me lesioné danzando. ¿Por qué? Porque simplemente no calentamos. Miremos que también la intensidad no tiene que ser demasiada, pues que termines sudando, pero sí al menos que tu cuerpito esté caliente. ¿Cuál es la intensidad en la cual tú calientas? Y aquí estamos mirando a nivel físico, del calentamiento físico, pero tú si llegas temprano a tu iglesia cuando te toca ministrar las danzas para que calientes también tu espíritu, para que antes de danzar ores, para que entres en la presencia de Dios. Miramos aquí que cuán importante es un calentamiento físico para no lesionarnos físicamente, pero miremos que también es necesario ese calentamiento espiritual, que no solamente nosotros nos preocupemos porque si somos grandes o pequeños para danzar, sino que en realidad le pongamos esa importancia que tiene el danzar. Si tú y yo estamos en un ministerio de danzas, tengamos en cuenta que tenemos que tener el tiempo para llegar un poquito más temprano a nuestra iglesia para ponernos a calentar espiritualmente. Es muy importante el calentamiento físico, pero el más importante es el calentamiento espiritual. Si estamos llegando a tiempo para danzar, si estamos llegando a tiempo para entrar en oración o simplemente llegamos corriendo a los afanes a cambiarnos y no entramos en una intimidad con Dios. Es necesario también que entremos en esa intimidad para que así como no nos vamos a lesionar en una parte física, no nos lesionemos también en una parte espiritual. Miremos que cada uno de nosotros tiene que sacar tiempo. Si tú y yo pertenecemos a un ministerio de danzas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener tiempo. Si ya tus clases son virtuales, como las tenemos nosotros, pues intenta sacar un tiempo para estudiar los videos que nosotros preparamos. Y si ya son cosas
como ensayos, tenemos que aprender a sacar tiempo. De lo contrario, pues vamos a empezar a fallar. Si cada uno de nosotros queremos darle lo mejor al Señor, tenemos que empezar a evaluarnos qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien para seguirlo haciendo. Así que hoy la enseñanza de hoy era y es: ¿cuál es la edad correcta para una danzarina? Pues no hay una edad correcta, no hay hasta cierta edad solamente se puede danzar. No, porque todos podemos danzar, porque así como María, como Miriam, ella danzó haciendo señora, ya siendo una adulta, no podemos rechazar a las personas que quieren danzar y ya son señoras, ya son señores, porque todos tenemos el derecho a danzar, a ministrar con nuestra danza, con nuestro cuerpo. Así que no hay una edad establecida para pertenecer a un ministerio de danzas o a un ministerio de alabanza, porque he escuchado y he mirado muchas veces en muchas iglesias que solamente danzan es las niñas que son vírgenes o las niñas que no han contraído matrimonio o los niños que ya son súper pequeñitos, o no le dan la oportunidad a las señoras porque dicen no, es para las doncellas, o sea, las niñas que no se han casado. Y en realidad no es así. Cada uno de nosotros podemos danzar en el momento o con la edad que tú tengas. Si tú tienes la edad que tengas y quieres danzar, pues que nadie te lo impida, porque en realidad no hay ninguna base bíblica que nos diga que no lo podemos hacer. Así que cada uno de nosotros podemos danzar. Y estábamos hablando acerca del calentamiento, el tiempo que estamos sacando para preparar nuestro cuerpo para una danza. Pero también estábamos hablando de que es importante el prepararnos, así como preparamos nuestra área física para que no se lesione, es importante también que preparemos nuestra espiritualidad, nuestro espíritu para danzar bien, para que estemos a cuentas con el Señor. No quiere decir que seamos perfectas y que si en esa semana no hiciste algo malo, ahí sí puedes danzar. No, si tal vez hiciste algo mal, pues ponte a cuentas con Dios y dánzale al Señor. Porque si miramos, el siervo David era un gran siervo, pero él no era perfecto. Y además de eso era conforme al corazón de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros pecamos, erramos o hacemos algo malo durante la semana, el Señor nos está diciendo arrepiéntete, arrepiéntete, colócate a cuentas, calienta conmigo a nivel físico y espiritual y dánzale, alábale al Señor. No permitas que por los diferentes problemas o circunstancias de nuestras vidas nos impidan danzar. No hay una edad establecida, simplemente el Señor nos está diciendo, si tú quieres danzar, danza, pero saca un poco de tiempo. Amén. Esta es nuestra clase de hoy. Espero que haya sido de edificación. Son clases cortas, no son extenuantes y largas, sino son pequeñas píldoras que nos ayudan a entender el porqué de la danza, el por qué danzamos, el por qué lo hacemos y cuándo lo podemos hacer. Mis hermanos y mis hermanas, espero que haya sido de bendición. Los bendigo con toda bendición y declaro que muchas bendiciones van a llegar a sus vidas. Espero que sea de bendición también estas clases. Que Dios los bendiga y los esperamos en una próxima ocasión.